todos, mi nombre es Arlet Lara y hoy en nuestro primer y último capítulo de Entre la Salud y la Enfermedad hablaremos de estos dos conceptos y cómo, aunque los usamos en nuestro día a día y estamos muy familiarizados con ellos, parece que no están muy bien delimitados. La salud es uno de los temas que más valoramos, especialmente cuando sentimos que está en riesgo, y es por eso que solemos destinar importantes recursos a preservarla. De hecho, en los últimos años, este es uno de los temas que más se ha popularizado y nos ha llevado a cierto extremismo en la sanitarización de la sociedad. Incluso, esto ha despertado cierta inquietud relacionada a los desastres que pueden ocasionarse por ciertos tratamientos médicos. De hecho, uno de los mayores cuestionamientos respecto a la aceptación y eliminación de restricciones en ciertas terapias como las hormonales o génicas es el quién decide cuáles rasgos son normales y cuáles realmente representan un desorden. También se ha comentado que era una invención interesada de enfermedades con el objetivo de ampliar el mercado de productos farmacéuticos, así como aquellos que prometen mejorar la salud y prevenir enfermedades con etiquetas como orgánico, libre de gluten, agua alcalina. Pero entonces, ¿será que el gluten es malo o que comer productos transgénicos o cultivados de manera industrializada realmente impacta en nuestra salud? Porque para muchas personas comer saludable significa meter tantos productos orgánicos como les sea posible, aunque el coste aumente. Pero ¿sabían que hasta ahora hay muy pocas evidencias de que este tipo de alimentos realmente tengan un impacto positivo en nuestra salud? Y a todo esto, ¿qué es la salud? Para la OMS es un estado de bienestar físico, mental y social, pero bajo este concepto, ¿será que alguien está sano? Porque digo, hay problemas económicos, ha fallecido un ser querido, y creo que hablo por todos cuando digo que hemos estado bajo un estrés de incertidumbre y de muchos otros tipos por causas de la pandemia, y seguido nos definimos como emocionalmente inestables. Entonces tal vez sea más fácil definir la salud como la ausencia de enfermedad, pero entonces ¿qué es la enfermedad? Y de nuevo, según la OMS, enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, pero si la explicamos por el criterio estadístico, la enfermedad es lo que no es normal. De esta manera tenemos nuestra campanita de Gauss, y los que se encuentran en las medidas de los extremos sería lo anormal o lo enfermo. Pero pues de esta manera, por ejemplo, si hablamos de estatura, los más bajitos y los más altos serían los enfermos. En este caso, eso es que realmente la estatura no representa una deshabilidad, y como este ejemplo hay muchos en los que el criterio estadístico no llena la definición de enfermedad, pero pues es complicado porque entonces tenemos que definir ciertos límites para considerar cuáles valores entran dentro de la norma y cuáles salen de lo común. Y el asunto es que también por frecuencias, lo más frecuente no siempre coincide con la salud, porque por ejemplo, si hablamos de caries, hay personas que tienen caries y hay personas que no. Unas tienen muchas y otras no tienen ninguna. Entonces, si hablamos de frecuencias, lo más común será tener, no sé, pongamos 3 caries. Y esto significa que tener 3 caries es más saludable que no tenerlas. Eso sería lo más sano. Tampoco funciona. Y bueno, si le preguntamos a los médicos, ellos hablan de enfermedad cuando en el sujeto aparecen ciertas manifestaciones que no son muy habituales, como el dolor de cabeza o mareos, como cuando miden la temperatura o la presión. Pero si lo preguntamos a un enfermo, le entiende mejor si causa un dolor o le significa una limitante. O sea que si no los corregimos, eventualmente habrá complicaciones. También resulta muy difícil explicar si la enfermedad es subjetiva de uno mismo o de los demás, o ambas cosas. Sucede que en las diferentes etapas evolutivas de la humanidad, el concepto salud de enfermedad ha tenido diversos significados, los cuales pues se refieren a una condición humana que depende mucho de la cultura para definir la forma de estar bien o estar sano, porque resulta que incluso si cambiamos de sociedad, cambia la percepción de si ciertas cosas son enfermedades o no. Entonces podemos decir que cada sociedad las define y las limita, pero esto hace que la definición de normalidad y anormalidad sea muy complicada, de manera que por un lado depende de si la persona responde a determinados patrones comunes, y por otro depende de la evaluación de las características específicas de cada persona y su propio contexto. Pero desde las épocas antiguas sucedía que la menstruación se considera una enfermedad y las mujeres se tenían que aislar porque la sociedad creía muy firmemente que se podían contraer enfermedades si estaban en contacto con personas menstruantes. Y si nos referimos a tiempos más recientes, hubo una época no muy lejana donde todavía la homosexualidad estaba incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental más, por lo cual se pensaba que esta alteración de la conducta podía curarse con diversas terapias y tratamientos. Y aunque la comunidad científica reconoce que la homosexualidad no es una enfermedad, hay personas que siguen pensando que se trata de un trastorno. Y pues no hay duda que un estilo de vida sano nos permite vivir más y mejor. Sin embargo, hoy en día esperamos mucho de la sanidad: una cura para cualquier problema, sea pequeña o grande, prevenir sin límites, seguridad absoluta, y es por eso que muchas veces actuamos sin detenernos a pensar el objetivo de nuestros actos y los efectos que generan. Y entonces, ¿será que la sociedad nos
ha llevado a, por un lado, influenciarnos con toda esta propaganda para mejorar nuestra salud y por otro lado a querer homogeneizarnos de manera que los extremos se adapten al promedio, aunque en realidad no presente ninguna deshabilidad, en vez de nosotros adaptarnos a los extremos. Ok, leo sus comentarios en el foro. Nos vemos.